Pues vaya situación. Pues resulta que a Claudia Sheinbaum se le cayó la movida de querer ser dictadora sin que nadie supiera que era dictadora. En tal sentido, su iniciativa de nueva ley de radiotelecomunicaciones, pues bueno, pues ha resultado un bochornoso episodio en una presidencia que se dice demócrata, que no busca la censura y que con la mano izquierda, pues bueno, efectivamente está buscando la censura, el control, lograr que las televisoras sean cómplices de su gobierno y bueno, pues les sirvan para atacar a la oposición, a sus críticos, a otros medios. Bueno, pues esa es la Claudia Sheinbaum por la cual votaron millones de mexicanos. Una dictadora en potencia, pues que le ha aprendido bien al cínico y raterazo de Andrés Manuel López Obrador y familia. Y bueno, pues ahora engolosinada por el poder, pues busca más sin que nadie la critique. Bueno, eso es lo que busca su ley de radiotelecomunicaciones, que en el bajo mundo de la política se le conoce como la ley silencio o la ley censura de manera merecida. Bueno, pues en esas andaba Juan cuando vino el expresidente Ernesto Zedillo, pues a criticar dicha ley, la destrucción del poder judicial y varias de las obras hechas por el bribón de Andrés Manuel López Obrador. El caso de Cedillo, bueno, pues para quienes lo, para quienes lo conocemos, bueno, podemos hablar de que fue un presidente serio, que no se metió en problemas, que no buscó favorecer a familiares, a amigos, a socios, compadres, cómplices con los recursos del Estado, como sí han hecho Claudia Sheinbaum y López Obrador y muy probablemente todos los presidentes anteriores. Me parece que en la historia de la democracia mexicana, Ernesto Zedillo tendrá un lugar muy importante porque fue el que impidió el triunfo a la mala del PRI en el año 2000 y bueno, permitió la alternancia, la llegada de un nuevo partido de oposición, de la cual una democracia de la cual se benefició Morena, López Obrador y Sheinbaum a la larga, solo para destruirla. Al final, López Obrador y Claudia Sheinbaum no son continuadores de la democracia, sino sus ultimadores, sus masacradores. Bueno, esos son tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. En tal sentido, pues bienvenida a la crítica por parte del expresidente Ernesto Zedillo. Y bueno, pues lástima que Claudia Sheinbaum, en lugar de dialogar, de discutir, de confrontar con argumentos y con ideas, como es costumbre en la 4T, pues lanzó a su ejército de simios chairos y bueno, pues básicamente trató de descalificar los argumentos del expresidente Cedillo. Y bueno, pues su forma de descalificar fue señalando que el FOBAPROA, ese instrumento que en la crisis del 94 permitió salvar los ahorros de millones de mexicanos, bueno, y diciendo que, bueno, pues que eso fue producto de un fraude. A la señora Sheinbaum, como todo ignorante que es, bueno, se le olvida que no existió instrumento más auditado en la historia de las finanzas mexicanas que el FOBAPROA. Vinieron consultores internacionales, verificadores, la Cámara de Diputados abrió varias comisiones para analizar el instrumento y en ningún momento se localizaron anomalías. Claro, habrá quien diga que, bueno, mucha de la deuda que se compró a los bancos para salvar a los ahorradores, bueno, pues representó un fraude, pero eso es ya, eso es opinable.
Eso ha quedado aclarado en el pasado y sin embargo, bueno, no le hace ninguna gracia a López Obrador decir que el Zedillo fue el creador del fuego a proa, cuando los chairos olvidan que López Obrador creó mediante deuda, robo, rapiña, algo equivalente a 7 veces el fuego a proa. Bueno, ese es el López Obrador, manirroto, mano larga, cínico, raterazo, que todos, por desgracia, conocemos en López Obrador. Y Claudia Sheinbaum va por el mismo camino, no por nada, bueno, pues su intención de esta ley censura. Y bueno, pues discutir con Ernesto Zedillo no le representa realmente una gran ganancia a la presidenta Sheinbaum. Al respecto, bueno, recordemos simple y sencillamente que la deuda que dejó Ernesto Zedillo fue de 1.5 billones de pesos. Y esto fue para rescatar la economía mexicana y a los ahorradores mexicanos. En cambio, la deuda que dejó López Obrador fue de 7.2 billones, es decir, más de 5 veces la deuda que dejó Zedillo. Y todo eso, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue Segalmés? ¿A dónde fue la deuda de Pemex? ¿A dónde fue la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, que se están descubriendo por estos días deudas multimillonarias por parte del señor Bartlett? Bueno, pues todo eso adivinó usted, amigo, que ve este canal. Bueno, pues se fue a las cuentas bancarias de la familia López Obrador. Probablemente él esté ahorita quitado de la pena, disfrutando de ese dinero en las Bahamas o en Cuba o en donde le dé su chingada gana, pero lo raterazo nadie se lo va a quitar. Y tratar de meritar los logros de la presidencia de Ernesto Zedillo citando el Fobaproa, bueno, pues habla de mucha hipocresía, porque no hablan del 5 veces Fobaproa que dejó López Obrador. Esas sí son mentadas de madre y ser un ciego para no querer ver. En tal sentido, bueno, pues la discusión entre Sheinbaum y Zedillo creen tener merecimiento sobre el dinero, los recursos, la propiedad privada del resto de los mexicanos por tan patriótica defensa que hacen de un par de raterazos inútiles e incompetentes. Si tan segura está del cariño del pueblo, del respaldo que el pueblo le da, bueno, pues no tendría ninguna necesidad. Ya sabemos que el socialismo no es el fracaso como sucede en Venezuela, sino más bien es un saqueo exitoso, exactamente como pasa en Venezuela o como ha pasado en Bolivia o en Cuba o en Ecuador con Correa o en Argentina con los Kirchner. En general, el socialismo populista, la corrupción y la ratería van como uña y mugre entre nuestros gobernantes, por desgracia. Y qué bueno que Ernesto Zedillo los está exhibiendo, les está dando una sopa de su propio chocolate, exhibiéndolos, mostrándolos como los abusivos y ladrones que son. Muchas gracias.